Buenas tardes, amigos, amigas, amigues. La cultura de la cancelación, ya sabéis, eso del fenómeno de Popper y no aquello que os metéis para que se os abra la culera, sino de ser intolerante con el intolerante, que lleva a la gente en las redes sociales a no debatir aquellos comportamientos o declaraciones que no son admisibles. Para algunos esto es una cuestión necesaria porque directamente consideran que hay posturas que no se tienen que debatir. Para otros es como una especie de nueva inquisición de lo políticamente correcto. Y ojo, incluso una herramienta de censura contra la libertad de expresión. ¿Qué opinas tú? ¿Eres muy de cancelar? Dentro, Gameplays. ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! Bueno, bienvenidos a nuestro programa de la cultura de la cancelación. Fíjate qué intro tan de mierda, más básica imposible. Pero es que hoy voy a intentar mantener mi asepticidad a máximo nivel, Darío. Vale, perfecto. ¿Tú has cancelado alguna vez a alguien, Cari? Sí. Aquí, mira, yo leo literalmente en guión, bueno, al que le quitó el redondel de dentro de los filipinos y los donetes. He leído, se he destapado, pero no, en verdad yo no. ¿No te han cancelado nunca? Alguna vez algún jugador del Madrid que no me acabo de convencer le he dicho, mira, tú. ¿Pero tú eres del Madrid? ¿Yo? Ay, Diosito. Yo, mírame. Madridismo, Aprovechando también cosas que nos han puesto en guión, tenemos que decir que eres muy resiliente. Resiliente. Sí. La gente no sabe lo que significan esas palabras. Pero queda guay para lo que otrora fue el estado del 20. Pensaba que ibas a decir el estado de alarma. ¡Chan, chan, chan! No canceléis a nuestro presidente del gobierno, porque si le canceláis a él, nos canceláis a nosotros. Es broma. Vamos a ver, esto es importante, chicos. Os hemos preparado un vídeo para que entendáis de lo que va el programa de hoy. La cultura de la cancelación, las líneas rojas, moralidad al respecto, ética, fíjate, sin ser yo, Fernando Savater, vamos a hablar de todas estas cosas, hoy y más, dentro vídeo para que te enteres de lo que va la vaina. El otro día me estaba comiendo una magdalena y tiré el envoltorio, la cosa esta que se le despega, y que la tiré al contenedor de reciclaje que no era. Total, que me han cancelado. De niños, cuando no queríamos dialogar con alguien, le decíamos aquello de no te junto. Y eso es, más o menos, de lo que hablaremos hoy, de la cultura de la cancelación. Un fenómeno que consiste en retirar el apoyo tanto social como financiero a quienes promueven discursos de odio, cometen delitos, tienen conductas dudosas o, en los peores casos, simplemente cometen un error. Han intentado cancelar a Vegeta. Lo que viene a ser la paradoja de Popper. Hay que ser intolerante con los intolerantes. O sea, negarse a debatir alegando que las posiciones del otro no son legítimas. Me caes mal, te voy a cancelar. ¿Es esta corriente una nueva forma de censura? ¿Es necesario cancelar a quienes no tienen cabida en un sistema democrático? ¿Nos estamos volviendo locos cancelando lo que no nos gusta? Me despierto hoy a la mañana y me encuentro con que hay más de 200.000 tweets cancelando a Bill Gates. ¿O en realidad todo sigue igual? Hashtag apoyo a Maya, hashtag esto no es un simulacro. Pues a saber, mira, yo no sé qué decirte porque como no soy una especialista en el asunto, me he rodeado de los mejores sufridores, víctimas y canceladores del país en esta maravillosa mesa. A mi izquierda, José Climent, lo he dicho perfecto, Forfast. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Bueno, él era el gabilondo de la botellonada. Era porque, no sé si sigues yendo a botellones, no creo, ¿no? No, ya no veo botellones. No, pero ni Tampoco hay. Claro. Bueno, sí, el otro día estuve en Granada. ¿Y había botellón? Y no, o sea, yo estaba tranquilamente en un mirador mientras gente estaba pues decidiendo tomar unas copas. ¿Y no te apuntaste? A la intemperie. No te dio ahí el gusanillo. El gusanillo de voy a volver a ser quien fui hace 7 años, no. Yo ya he crecido, yo ya... Diríamos la palabra madurar. Sí, como el que hace la oposición de madurar. Ay, joder. Ya, yo es que estoy ya muy chunga de eso. O sea, estoy cero madura. Yo voy madurando, que a mí eso es una cosa que me gusta mucho. También nos está acompañando en la tarde de hoy Edu Galán. Edu Galán le conocerás o no, porque él está siempre off the record. Él es el autor de
síndrome de Woody Allen, síndrome de Woody Allen. Y, por supuesto, guionista y cofundador de la revista Mongolia, un clásico de El Nostro Paese. Y además, fíjate que ha venido como con su outfit así un poco... Me lo regaló Berto Romero, este sombrero. Y se equivocó de talla. Se equivocó de talla. Midió el sombrero con la cabeza de Buenafuente y la mía es más gorda. Vale, fenomenal. Sara Ribeiro, Sí. Ella es estudiante de periodismo y comunicación audiovisual. En su bio de Twitter dice además que tiene muchos pensamientos y sentimientos y cero intenciones de pedir perdón por ellos. Bienvenida. Es un problema. Es un problema el que tener pensamientos, sentimientos. Tener pensamientos y tener muchas opiniones puede ser un problema, pero si los usas para hacer el bien, puede no serlo. Hostia, toma, a imprimir para Mr. Wonderful, vámonos. Y en nuestro Zoom tenemos a mi nueva colaboradora favorita, esto ya lo he decidido así hoy, que es Liz Duval. Ella dice que está estudiando, pero siempre está en su puta cocina. Y además es que no se ha dignado en, yo qué sé, poner un croma y de fondo un algo, amor. Mi objetivo es una estrella Michelin. No me pase de claro. Y por último, Ernesto Castro, que es nuestro filósofo de confianza, y la canción que dice esto: ten cuidado con Ernesto, no te vaya a abrir la cabeza con un texto. Fíjate. Mucho texto siempre. Por la cara te lo has llevado. Esto es una canción, Ernesto, que te he cantado ya en otras ocasiones, pero cada día cojo un verso nuevo. Y si no te la pones, es de los Nikis o alguna cosa así de estas viejas. Sí, me la escucharé. Mira, como le he llamado la atención antes por sus intervenciones largas, ya simplemente dices sí, no. Bien. Claro, es que tú ya le has empezado ya vilipendiando. O sea, ya has empezado diciendo, no, tú menos favorito. Ernesto, aguanta ahí, estoico. Eso es. Es auto boicotear. Es auto boicotear el programa. No he dicho nada, Ernesto, perdón. A ver, para abrir mesa, para abrir un poquito boca, yo creo que lo mejor que podemos hacer es, pues bueno, glosario, ¿no? Diccionario. Y es preguntaros a vosotros, uno por uno, para vosotros, ¿qué es la cultura de la cancelación? O sea, para ti, por ejemplo, ¿qué es la cultura? Para mí es una forma de censura informal. Es decir, basada en... Porque claro, en el vídeo que habéis puesto pues había de todo, ¿no? Había de todo en el sentido... Y está bien, ¿no? En el sentido de que digamos, este neologismo que a mí tampoco me gusta, de cultura de la cancelación, que es norteamericano, engloba muchas cosas, ¿no? Y en el fondo es una forma de censura informal que pide a las multinacionales, basándose en la sensibilidad individual en la sociedad de consumo, pues que actúen, ¿no? En lugar de que actúe el Estado de Derecho, que tarda muchísimo más, que tiene unas vías, digamos, formales, pues actuamos nosotros, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con el gusto, ¿eh? La cultura de cancelación no tiene que ver con el gusto. Todos tenemos derecho, bueno, es evidente que hay cosas que nos gustan más o nos gustan menos. Yo a lo que voy es al momento en el que se pasa la acción para hacer que algo, barrera algo, ¿no? Para hacer que algo desaparezca de nuestra vista, porque según nosotros, o el número de gente de presión, digamos, a través de las redes sociales, que son básicamente herramientas para delatar y para señalar, queremos censurarle, no de una forma estatal, sino de una forma financiera, empresarial, cercenar, digamos, de alguna forma su futuro en su trabajo artístico, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que en una época de crisis limita extraordinariamente, y de paro, limita extraordinariamente la creatividad de los creadores. Dios mío, Charlie Hebdo vibes. ¿Qué piensas de todo esto, Sara? Yo creo que la cultura de la cancelación es una cosa que existe, pero que también se usa muchas veces para dejar como algo negativo simplemente el derecho a réplica o el hecho de que a día de hoy mucha gente que hasta ahora no tenía voz y voto esté empezando a opinar y no sea siempre el mismo discurso mayoritario, sobre todo llevado a cabo por hombres blancos ricos. Entonces sí que creo que en las redes sociales muchas veces se deshumaniza a la persona de la que se está hablando y por eso parece que la gente disfruta cuando la gente la caga. Parece que alguien toma una mala decisión o hace algo mal y al momento es una fiesta, se dice así, se dice esta persona is over party, fiesta por el fin de esta persona. Porque no estás criticando lo que ha hecho, estás criticando su propia existencia y quieres que desaparezca. Y creo que esto es nocivo, creo que esto es bastante irracional y es porque eso, la gente que tiene éxito muchas veces nos gusta como bajarlos del pedestal. Pero al mismo tiempo sí creo que existe una cultura en este momento que hace que mucha gente pueda criticar cosas que hasta ahora no se decían. Que, por ejemplo, muchas mujeres y muchas feministas estén diciendo
igual este discurso es terrible, que muchas personas racializadas digan ya no me hace gracia que hagas chistes racistas, y creo que es tan libertad de expresión como el hecho de que la otra persona haga esos chistes, y hasta ahora no se podía hacer. ¿Forfas? José. A mí me gustaría hacer una analogía, empezar con una analogía. Es como la escena de los campesinos en La Bella y la Bestia. Estoy intentándola ubicar. Bueno, básicamente hay una cuestión de que hay una bestia que supuestamente ha arrastrado a una princesa, y todo el pueblo va a reventar a esa bestia que ha arrastrado a la princesa. Cuando la realidad es que la bestia y la princesa pues tienen una relación y sus cosas y, bueno, y su zoofilia, efectivamente, y su mierda. Esto quiere decir, o sea, hay una relación privada que une a esas dos personas, y el prejuicio, el juicio o el dictamen que hace la sociedad, en este caso el colectivo o los individuos que se agregan entre ellos, está por encima de la realidad, e intentan pues reventar a la bestia, en este caso. Me ha gustado mucho lo que has dicho de alternativa al Estado de Derecho, porque es tal cual, o sea, es un juicio ético que hacen los individuos o los colectivos, precisamente porque es más rápido que el Estado de Derecho, y nos recuerda un poco a la Edad Media. Antes, si como estas cosas no se podían hacer porque no existían las redes sociales, pues tú ibas a juicio, tú ibas, ponías tu denuncia, tal cual, de puta madre. Y en 3 o 4 años ya te atendían, ya se te había olvidado o se había muerto uno de los... Sí, pero al final hay un proceso judicial que implica que hay una gente con una profunda reflexión sobre qué es el derecho y cómo se debe de aplicar el castigo, y no el castigo depende de una masa que no tiene vara para juzgar, no sabe la intensidad con la cual tiene que castigar a esa persona. Y eso lo que sucede es que tanto personas como empresas como X, llámalo X, sufran castigos que no son proporcionales a los daños que han causado o los que no han causado. Hostia, estáis diciendo que Twitter es la nueva Inquisición, chicos. Literal. ¿Sí? Sí. ¿Lo creéis así? Sí. Hola, pues yo no sé si... ¿Tú qué dices, Liz? No, Ernesto, tú te callas. Oye, yo tenía además la mano levantada, he pedido el turno de palabra. Estamos aquí haciendo una especie de equiparación de la cultura de cancelación con casos en los que hay un juicio penal posible abierto, o en los que realmente lo que se está hablando es alguien que puede o puede no haber cometido un delito, que presuntamente ha cometido un delito. Pero eso no son todos los casos, es decir, en muchos de estos linchamientos por redes, como se lo llama, lo que se hace es que se censura, se critica una conducta que es moralmente reprochable, que es éticamente reprochable, pero que en muchos casos no tiene necesariamente una implicación legal, una implicación jurídica. Sí, estoy completamente de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Sara, y creo que también es una forma de expresar lo que son debates contemporáneos, lo que son voces que antes no se han escuchado. No podemos equiparar lo que es la censura por parte del Estado, o lo que sería una censura auténtica, con lo que es simplemente el hecho de que a nivel de la opinión común, a nivel de la opinión pública, se ataque algo o se ataque un contenido si un contenido no está conforme con ciertos valores morales. ¿Cuál es el poder que realmente tiene esa gente por Twitter? ¿Cuál es el poder que tiene esa masa? Luego ya los casos en los que esto sea un procedimiento jurídico o tenga que ver con un procedimiento jurídico son distintos. No es lo mismo equiparar todos los casos de linchamiento online que equipararlos con aquellos que tienen, por ejemplo, una acusación de violación o una acusación de maltrato. Poco tiene que ver, a mi parecer. Edu quiere hablar. Sí, yo aquí respondería en el sentido siguiente. Es decir, que lo que decís... Sara hablaba de los hombres blancos ricos, ¿no? Entonces, una cosa, pues entendamos el discurso de odio de Abascal, por ponerte un ejemplo de actualmente hombre blanco rico gracias a nosotros. Sí. Bien, una cosa es esto y evidentemente es lógico y normal, es una acción política, evidentemente, y otra cosa es arruinar, digamos, el futuro profesional de gente que a mí personalmente no me gusta. Es decir, como por ejemplo, y te utilizo un ejemplo muy manido, Cremades. Es decir, a mí me parece, porque realmente los hombres blancos ricos que están ahí y que es evidente que existen, los que de verdad son hombres blancos ricos no aparecen en las noticias. Entonces se crea una desproporción absolutamente absurda, en mi opinión, donde se habla constantemente, digamos, y por vuelvo a Cremades para que nos entendamos, de un cómico que puede ser un imbécil, que puede tener mal gusto, que evidentemente hace chistes machistas, pero que nadie te obliga a verlo, ¿no? Y entonces me encuentro a gente atada a la puerta del teatro, ¿no?
Entonces a mí esto es lo que esta falta de foco es la que me digamos, molesta. Y en el caso de Lis, lo que yo le diría es que evidentemente no es una censura estatal, yo la estoy sufriendo porque nos ha denunciado Ortega Cano, yo tengo de todo. Tengo a Ortega Cano, a los nazis en el teatro, me quieren cancelar, bien, pero no es una censura estatal que tenga esas consecuencias, digamos, formales, pero es una censura que lleva a unas consecuencias profesionales y personales absolutamente dramáticas. Sí. Absolutamente dramáticas. Y no quiero ponerme aquí victimista porque no, pero es que es así. Hay gente que lo ha pasado muy mal, no todo el mundo es Woody Allen, que es un psicópata y te dice que no le importa que le llamen pederasta, ¿no? Hay gente que lo está pasando muy mal y que no son contratados, y hablo de autónomos, pues porque, yo qué sé, porque hay pues el efecto, digamos, Cremades, ¿no? Que siento volver a esto, y por ejemplo, ya que tenemos aquí el caso de Forfast, ¿tú cómo lo llevas en ese sentido? Bueno, ahora mismo fatal, estoy tiritando de frío, que me parezco una pandereta. Claro, pero no era un cómo lo llevas de WhatsApp, ¿sabes? Sí, sino tu movida. Pues fatal. O sea, realmente, a ver, no... O sea, que la gente ahí no ha discernido de tu persona, de tu curro. Entonces eso es lo que a ti te raya. O a lo mejor tú personalmente dices, ostras, pues tendría que haberme comportado así porque estuviese arrastrado esta consecuencia. ¿Se puede discernir realmente el trabajo de la persona cuando lleva desde los 18 años dedicándote a esto? Al final es un pilar esencial de tu existencia, de tu personalidad, ¿no? Vives con esto y pues eres un personaje público las 24 horas. Aquí lo que sucede es que, pasó lo que pasó por unas razones puramente privadas que fueron totalmente sacadas de contexto, que nunca se tomó ningún tipo de medida legal en contra de eso, porque tampoco se podía, sinceramente, y porque, en fin, yo sostengo que soy inocente absolutamente de todo lo que se me acusa y no se me ha puesto, o sea, no se ha iniciado ningún proceso judicial contra mí, pero sí se me ha acusado, se me ha calumniado, se me ha difamado y se me ha injuriado por una serie de hechos. ¿Y tú has iniciado un proceso a la contra? Que no son, o sea, una serie de hechos a su interpretación. Y si mi versión del hecho son bastante diferentes, entonces yo he iniciado un proceso a la contra. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, a mí no me han denunciado. Yo sí he denunciado. Entonces ahora ves cómo se resuelve esto. Mientras tanto, yo tengo que despertarme todos los días con que soy un explotador laboral. Yo tengo que despertarme todos los días con, pues bueno, en su momento se filtró mi número de teléfono, se filtró mi dirección, tuve que mudarme, me fui de Madrid, me fui a otra ciudad. Todas mis campañas de publicidad se cancelaron, todo mi status quo se fue a la mierda, a día de hoy sigo perdiendo suscriptores todos los días, no me contratan en ningún sitio porque soy un explotador laboral, a ojos de Google, básicamente. Yo sostengo que no lo soy, evidentemente. Y eso hace que todo mi futuro a corto, medio y largo plazo se haya visto truncado. Absolutamente. Y no solo eso, sino que además también condiciona lo que te pase. Por ejemplo, a mí me toca las pelotas porque al final yo cuento esto también y no es por victimizarme, sino por contar mi realidad. Y al final las cosas son así. Pasó esto en julio y yo en agosto, el 30 de agosto, pues se quemó mi casa por un problema. En la lavadora hubo un cortocircuito, un efecto Joule y ya tomas por culo. Toda la mierda. Entonces, cuando pasó eso, vino la SER y el periódico de Jaén a la puerta de mi casa mientras yo estaba viendo cómo estaba ardiendo todo para preguntarme, oye, ¿te importa que hagamos unas preguntas? Digo, ¿qué toca el documental del caso Alcácer o qué pasa? O sea, ¿qué cojones, qué mierda es esta? Y a los 15 minutos ya había un post de la SER diciendo la casa del youtuber tal ha ardido y en la dirección tal y no sé qué, hostia. ¿Sabes? Y ya en ese momento estaba recibiendo mensajes de gente diciéndome karma, pirómano, no sé qué, no sé cuánto. Y por eso hice un post en Instagram diciendo, oye, sé que no he puesto una mierda en redes sociales desde que me pasó la movida anterior. Pongo esto ahora porque quiero que me dejéis en paz, básicamente. Y ahora, pues a día de hoy, pues también, como tenía lo anterior, eso ya condiciona cualquier tipo de reflexión que puedas tener sobre mi figura pública a posteriori, y ahora alienta un odio de, pues el karma, era un pirómano, era un asesino de gatos, en fin, barbaridades que de otra manera, si no hubiera pasado lo anterior, pues no lo recibiría.
Ya. Ernesto, vamos contigo. Venga, ahora sí que sí. Venga, cronométrame para ver cuánto tiempo... Esa carita bonita, que no se diga. Ernesto, cuál es, porque estamos hablando de la idea de la turba, de la masa, de un conjunto de personas que representan un ente, ¿cuál es el poder real de esa masa? Claro, yo diría que la cultura de cancelación tiene su protagonismo en aquel que señala su virtud al cancelar a alguien. No le importa tanto que esa persona quede cancelada como cuanto que él quede como un cancelador, es decir, como alguien que no ve ese contenido, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede asumir el mismo contenido, ni ver las mismas cosas, ni estar criticando todo el rato cosas. Entiendo perfectamente que todo el mundo tenga una ecología mental y prefiera prescindir de ciertos contenidos. Pero lo que me parece perverso es este mecanismo por medio del cual alguien cancela presuntamente a un abusador, acosador, maltratador, malhumorista, lo que sea, y en vez de cancelarse esa figura, de repente aparece como una especie de víctima de la libertad de expresión. Existe el derecho a la expresión, por supuesto. Lo que no existe es el derecho a ser escuchado, el derecho a que los demás te tengan en cuenta. Se habla de que las carreras han sido truncadas, pero tampoco existe un derecho a tener una carrera exitosa o que tu carrera siga como hasta el presente. Precisamente me parece un discurso, por lo menos liberal, si no neoliberal, el pensar que deberíamos dejarlo todo al mercado. Si no te gusta esto, pues consume otra cosa. Pero también hay un juicio público de lo que consideramos nocivo o no nocivo en el presente. Y aprovechando esto, que yo sé que tú te has preparado unas cuantas fotos, yo te como las mierdas con las cosas que dices, ya sabes. Necesito que me cuentes un poco. Vamos a ver, o sea, esto realmente de la cancelación es más viejo pues que el sol, que el hilo negro, que Julio Iglesias, ¿no? Sí, la sección que traía hoy era sobre la damnatio memoriae, sobre la destrucción de la memoria en Grecia y Roma. Era una pena que se aplicaba a ciertos crímenes nefandos que no se quería que pasaran a la historia. Se entendía que precisamente la posteridad y la historia era un mérito y que los criminales o los asesinos pues no merecían entrar en las crónicas y en los anales. Tenemos aquí justamente la imagen de un grabado en el que se ha borrado literalmente el nombre del tipo. Este es el tipo de destrucción de la memoria que se aplicaba. Y en el Antiguo Egipto también, amor. En el Antiguo Egipto venía el siguiente exacto, y aprovechaba el sello y decía Ramsés su, y ponía una cosita más en el sello. Efectivamente. Es que soy una basic bitch de la historia, a mí me gusta mucho. El ejemplo concreto que traía era justamente el de Eróstrato el pirómano, que quemó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisia en Éfeso, para pasar a la historia como el destructor de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo establecería un paralelismo entre ese fenómeno y el fenómeno de alguno de los pirados que entran en mezquitas gritando cosas como suscríbanse a PewDiePie, algo que sucedió en Nueva Zelanda hace un año, y los políticos con mucha inteligencia en todas sus declaraciones públicas procuraron no pronunciar el nombre de esa persona, ¿no? Como se ve, el hecho de que yo esté pronunciando el nombre de Eróstrato o que exista evidentemente el perfil público de este tipo de homicidas indica que también se busca la fama de la infamia. Es decir, la gente prefiere ser recordada, aunque sea por algo malo, a ser olvidada. Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde tener una personalidad es un signo distintivo, donde la gente te reconoce por tener una subjetividad distinta a las demás. Y bueno, por traerlo al presente un poquito más, pues también me gustaría contraponer este deseo que tienen algunos de pasar la historia, aunque sea como criminales, con el asunto de si existe un derecho al olvido. Como sabes, desde hace unos años hay una campaña por parte de ciertas personas que quieren que su registro sea borrado justamente de Google. Bueno, estamos aquí justamente con Forfast, casi todos los que estamos en esta mesa hemos sido cancelados por alguna razón o por otra, con mayor o menor gravedad, y supongo que este es un tema interesante, ¿no? Como hay gente que quiere pasar a la historia, aunque sea en calidad del nuevo Adolf Hitler, y luego hay gente que por el contrario prefiere una vida anónima, retirada del mundanal ruido. Yo sí. Bueno, no te preocupes que estos, a no ser que cierren YouTube, tú pasarás a la historia, Ernesto Stratocaster, como una leyenda de la filosofía contemporánea que se te entiende muy bien. Pero, sobre todo y más importante, una persona a la que no cancelamos es nuestro amigo Daniel, que nos ha preparado un vídeo pues que también le como las mierdas. Y es que esta frase la tengo hoy y os la vais a comer. A chuparla, venga el vídeo. ¡Hey! Hoy toca hablar de la C palabra. No es clítoris, no es comunismo, no es capitalismo, pero un poco de todo.
Nati Peluso, apropiación cultural. Melanie Martínez, perversión sexual. XXX tentación, muerte. De un tiempo a esta parte, muchos famosos han cometido errores porque la mayoría son inherentemente humanos y claro, pues no pueden evitar cagarla de vez en cuando. Luego tienes cosas como Hasune Miku o Serafín, que son entes virtuales generados de manera artificial, pero que son controlados por seres humanos y que también son un poco gilipollas. ¿Es legítimo tenerle manía a una persona por algo que ha hecho? Yo creo que no hay nada más humano. Una cosa es que XXXTentación sea un violador y un asesino, y entonces cuando yo escuche música de XXXTentación, por muy bonita y muy chula que sea, diga, ala, ¿te acuerdas de que este pavo es un violador y un asesino? Y dices, pues ya no me apetece escucharla. La música es buena, pero no me apetece. A veces una cancelación te hace descubrir que el artista tampoco era para tanto. En general yo no soy fan de nadie. Decido no involucrarme de manera personal con ningún artista porque luego la cagan. Y aquí es donde empieza el jugo. Fanatismo. Vaya melón gordo que abrir. Como personalidad pública poderosísima que soy, os diré que estamos de mierda hasta el cuello, que tenemos la cabeza hecha un Cristo y que precisamente por eso nos conoce la gente. El relatable reside en que yo estoy igual de jodido que tú. Entonces no me pidas a mí lo que tú no haces. Porque si Rosalía se compra el mismo abrigo de piel de zorra en 8 colores diferentes y lo único que te separa a ti de hacerlo es que eres más pobre que un sapo, no vayas de abanderado. No critiques en alguien lo que tú también harías si pudieras, por muy famoso que sea, por muy famoso que sea. Anda que no tenemos en España gente que no paga impuestos y son top 1, marca España, representantes del país y de su música y se ponen sus canciones en todas las verbenas. ¿Pero qué vamos a hacer? Tacharlos no, porque nos quedamos sin nada, nos quedamos sin artistas. Si empezamos a quitar a gente famosa que lo hace mal, nos quedamos sin gente famosa. Entonces cada cual pone la vara de medir en su casa. El mensaje de esto es que por favor no endioséis a los famosos, porque no lo son gente estúpida y tonta que tiene un talento o dos que en la sociedad en la que vivimos son reconocidos como pues talentos de entretenimiento que te colocan en un candelero y en un escenario y en una spotlight que tú a veces no quieres. Imagínate todos los ojos que hay mirando a Kim Kardashian, a Cristiano Ronaldo o a Paulina Rubio a diario. Esa gente no puede tirarse un pedo porque lo huele España entera, no se puede. Esto es integridad, trata a los demás como quieres que se te traten. Que me recuerda mucho a este fanatismo futbolístico de pintarse la cara y ir al fútbol de mi Madrid es el mejor y mi Madrid va a ganar y va a ganar a todo el mundo y como no gane lloraré porque es una afrenta personal. Querido, tu Madrid no sabe que existes, igual que Rosalía no sabe que existes. Cualquier famoso es una persona con vida y con decisiones que hará a raíz de lo que le dé la gana. Y tú puedes juzgarles, puedes decir, me parece esta persona un gilipollas integral, pero no puedes pretender que todo el mundo le haga la megacruz y deje de escuchar todo y se convierta en el enemigo público, por mucho que te gustaría, que yo sé que te encantaría. Yo sé que te encantaría que el Madrid te ganara todos los partidos porque es tu equipo del alma y tu corazón está lleno de los colores, ¿eh? Pero no, ya lo siento. Cristiano Ronaldo no te conoce, Rosalía tampoco. Los famosos somos gente como tú y como yo, de hecho son yo, que camina por esta tierra y comete errores y tiene defectos y está un poco cucú, ¿vale? Haced cosas normales. Buenos días. Darío, que el Madrid no sabe que existes. Sí que sí sabe, sí lo sabe. Yo es porque me mandan desde que tengo 5 años una carta. Dice, felicidades en tu día. Un espacio extrañamente grande y en pequeño. Darío, por tu cumpleaños. Sí sabe quién soy, ¿vale? Y la foto firmada de Michel Salgado. Sí, sabe quién soy, ¿vale? Hostia, tío. Pues nada, ¿qué ibas a preguntar tú? Que me estabas aquí rascando en el brazo. Viendo tan preciosa pieza de Donel, me gustaría lanzar una pregunta que quiero que me la recoja Sara. Y ¿es legítimo? ¿Existe legitimidad en cancelar a alguien por unas conductas reprochables? Es que ya la palabra legítima es tan complicada. A ver, yo creo que de nuevo tenemos que pensar en el derecho a réplica. Tenemos que pensar en que es legítimo que tú digas no me parece correcto esto que se ha hecho y que tú digas no entiendo cómo a otra gente le puede gustar sin obligar a otra gente a que le deje de gustar porque más que nada no puedes obligar a la gente a la que le deje de gustar algo. Puedes intentar convencerla con argumentos, pero yo, por ejemplo, si no me gusta un chiste que hace un cómico muy conocido en este país con mucho poder, no voy a poder hacer nada para acabar con ese cómico. Voy a poder criticarlo en Twitter lo que me dé la gana, tal y como él se está expresando, yo estaré expresando mi opinión. Pero realmente soy un poco escéptica con ese poder que tienen las masas, porque parece que la gente que más presume de estar censurada y de estar cancelada y de ser súper antisistema y tener a todo el mundo en su contra, después es gente que está al mando de medios de comunicación, que está en la tele a diario y que tiene 5 columnas. Pues yo no tengo nada de eso, ¿eh?
Vale, pero sigues teniendo un canal de YouTube con 1 millón de seguidores. Sí, que me generas 500 euros al mes y que básicamente todo mi status quo se ha ido a la mierda, me han cancelado todas las campañas publicitarias y tengo un porcentaje muy abismal de visitas inferior a lo Y que esto, tenía. por llevarlo a algo general, ¿en qué momento aparecen en todo este debate la palabra así gigantesca de ofendiditos? ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde aparece esa piel fina? A mí es una palabra que como cultura de la cancelación también me molesta, ¿sabes? Pero creo que, enlazando con lo que decía Sara y que también antes lo decía Ernesto, la idea esta de que evidentemente existe una victimización de determinadas... De pronto ahora, por poner otro ejemplo, Pedro J. es un políticamente incorrecto, ¿no? Está perseguido porque el otro día, celebró una fiesta, ¿no? Está perseguido, se victimiza, pero eso hay que hacer un poco de autocrítica previa. Claro. Es decir, eso viene de que disparamos contra todo. Es decir, el momento que llamas por el mínimo error de la vida, por un chiste inadecuado, llamas a alguien un machista perverso que lleva el odio, la palabra odio, traslada el odio, pues claro, ahí entran los machistas de verdad. Otra cosa que ha dicho Ernesto, que es la idea del juicio público. Y dice Ernesto, lo que consideramos, todos estamos claro, pero ¿qué es esto de lo que consideramos? ¿Quién, Ernesto? Es decir, ¿quién? El que tiene móvil. Los juicios públicos actuales están hechos por una muy poca gente que lleva, como en el caso de Forfast o en otros, a unas consecuencias absolutamente terribles. No es un juicio público, digamos, ideal, en el que todos levantamos la mano y decidimos. No, no. Es una determinada gente que, basándose en sus sentimientos, acaba con la vida de gente. Y yo creo que esto acaba con la vida de gente y ayuda a gente como Pedro J. a victimizarse. Eso encima, que me toca más las pelotas que Pedro J. se victimice a que acaben con la vida de Forfast. Me toca más los huevos eso. Pero igual, Pedro J. tampoco me cae bien. Yo tengo un punto, perdón, que es que el detonante de dónde surge todo esto. ¿Sabes? O sea, el hecho de la cancelación, ¿cuándo empieza a cancelarse a alguien? Pues se puede cancelar porque ha hecho algo reprochable, que es lo que estamos haciendo referencia todo el rato, de ha hecho algo reprochable. ¿Qué es algo reprochable? ¿Para quién? Claro, ¿para quién? Entonces, genera la opinión, genera la controversia y demás, pero luego está la filtración. O sea, no sé, creo que todos conocemos a una persona que se llama Antonio Castelo o Miquel Izal o personas que todos los... Yo no sé quiénes son. Pues han trabajado. Claro, esa es otra, ¿no? Sí, o sea, Han trabajado, me encanta que me digas eso. Uno es músico, el otro trabaja Entonces, la cosa es que, por poner dos ejemplos, o sea, no voy a defender a nadie porque tampoco me sé la historia ni la mitad, pero precisamente eso me genera... hechos que te son absolutamente... Pero es que en estos dos casos, ¿qué repercusiones han tenido? Porque Antonio Castelo sigue en la televisión y Miquel Izal sigue dando conciertos. El de Castelo me lo conozco bien. Tuvo durante un año unas repercusiones psicológicas, legales, porque tuvo que perseguir a todas esas personas, a esa persona, ¿no? Y él no quiere hablar de esto, y no sé si le incomodará que yo hable de ello, pero me da igual. Pero están currando, tío. Miquel y Castelo. Pero tú sabes la repercusión a corto plazo que tuvieron. ¿Tú sabes lo que son 2 años para tu familia? Y estuvo 2 años en la nevera. ¿Tú sabes lo que son? Y aparte para tu familia... ¿Y la frase esta de si el río suena agua lleva? ¿No? Eso es catolicismo, eso es el Papa. Como llevas la falda muy corta o porque yo es que soy muy católica, como Liz. Liz, ¿tú qué piensas de esto del...? Pero un momento, porque no he terminado el punto final, que es que esto da pie al hecho de, bueno, vamos a juzgar sobre la filtración que ha habido sobre esto, pero ¿y si la filtración se sirve de unos mecanismos de las redes sociales que permiten esa difusión de esa supuesta filtración, pero ¿y si la filtración es falsa? O sea, ¿cuántos ataques de falsa bandera estamos viendo todos los putos días en política? ¿Cuántos ataques de falsa bandera estamos viendo hacia cualquier tipo de persona? Liz, amor, que estamos hablando aquí de este momento piel fina y yo sé que tú estabas caliente, eo. Bueno, lo primero, para responder un poco a eso que ha dicho Forfast, la filtración, como decía Ernesto, no es un mecanismo nuevo y filtraciones en los medios ha habido todo el tiempo. Creo que se tiene que defender la libertad de expresión de la filtración como mecanismo también desde el anonimato y utilizando ciertos mecanismos para desvelar informaciones también sobre gente contra la cual, por su posición de poder, por su posición en la sociedad, no se tendría ningún poder o ninguna capacidad de réplica si no se hiciera a través de una filtración o a través del anonimato. Yo, por ejemplo, en este sentido, defiendo tanto la libertad de expresión del cancelado como la libertad de expresión para
atacar o para hacer esa especie de juicio público. O sea, yo voy a defender incluso en contra de proposiciones de ley de Unidas Podemos que exista la posibilidad de que por Twitter alguien me llame travelo de mierda. Yo eso lo defiendo radicalmente. Continuando y respondiendo a lo que me ha preguntado Inés, para no cortar ya con las intervenciones, en relación con esto de la piel fina, me gustaría retomar una reflexión que tuve con Ernesto en la Bienal de Pensament de Barcelona. En la Bienal de Pensament de Barcelona hablaba de esto que dice Kundera en El arte de la novela, sobre cómo en un momento dado él decía que no iba a conceder más entrevistas, no iba a hablar más con periodistas o a decir que todo texto de un periodista fuera apócrifo, que ese paratexto era inválido, porque él quería que se juzgara su obra por su obra, al autor por el autor, al texto por el texto, a lo que hacía por lo que había hecho. Y eso sí que me parece algo realmente problemático, es decir, cuando lo que juzgamos no son tanto comportamientos individuales del autor, lo que él haya hecho, comportamientos individuales de una persona, comportamientos inmorales, sino lo que un paratexto periodístico o un rumor puede decir que haya hecho. Eso me parece profundamente problemático, me parece además que es un síntoma de una sociedad en la cual muchos de nuestros productos culturales son más válidos, quizá por la idea o el pensamiento que hay detrás, por qué es lo que se está vehiculando a través de ellos, que por el producto en sí mismo o por lo que estamos consumiendo en sí mismo. Creo que no hay que dar una primacía a las ideas, no hay que dar una primacía al estatuto político, sino que el terreno de juego de esa libertad de expresión debe ser mucho más amplio y no debe restringirse. Y en este sentido, Sara, por ejemplo, un segundito que le... Sí, ahora vas tú. Venga, vale, Ernesto, tú y luego Sara. Joder, chicos, hacéis conmigo lo que queréis, me van a despedir, ¿eh? Me van a despedir. Ernesto, como me despidan, ya me puedes empezar aquí a dar clases tú, hermano, porque... Vale. No, muy breve. Sí, breve. Yo creo que la única discrepancia que yo tendría con la cultura de cancelación es que entiende la justicia como una suerte de venganza. Cuando la justicia es rehabilitadora, y nuestra concepción de la justicia es justamente que a aquellos ajusticiados se les hace un bien. Y entonces, cuando en muchas ocasiones cuando se habla, por ejemplo, de perder una carrera o perder ciertos privilegios, quizás esos privilegios serían los que deberíamos cuestionar. Es decir, ¿por qué alguien por ser youtuber o por tener tantos visionados o por ir a tal sitio o por grabar tal producto cobra tantos euros? Salvo en aquellos casos extremos donde te está quitando realmente el pan de comer, me parece que el sufrimiento, ser también persecución, es un poco redentora. Y también se aprende mucho de las hostias que te va dando la vida, te muestra también cómo todas esas cosas que te va dando la sociedad no te pertenecen por una suerte de hecho patrimonial. Los mismos que te la dan te la pueden quitar en cualquier momento. Por supuesto. Oye, ¿y a ti no te pasó esto cuando comparaste las granjas animales con Auschwitz? Claro, yo me quedé sin colaboraciones durante ese mes, me cancelaron varias conferencias, pero lo vi justamente desde esa perspectiva. Es decir, el tiempo que dejé de invertir en dar conferencias me la pude quedar en casa leyendo y escribiendo. Entonces, tú no tienes un derecho a llenar estadios o que te inviten a dar conferencias por aquí y por allá. Tú tienes tu derecho, sí, a estar en tu casa, leyendo tus libros, escribiendo tus cosas. No, entonces, pero yo tengo un derecho al honor. Entonces, Y luego también, eso es fácil de decir cuando puedes volver a tu casa, pero cuando eres un autónomo que factura, yo estoy de acuerdo con Ernesto y estoy en la misma situación que él, pero coño, hay que levantar un poco la cabeza y ver que si lo mismo que te ha pasado a ti le pasa a un autónomo, pues nada, está acabado, está absolutamente acabado, tiene que empezar a trabajar no tiene tiempo para leer y escribir, tiene que meterse en un McDonald's a trabajar. Y una pequeña puntualización a Elizabeth muy rápida, es decir, la idea de Castelo, como comparándola con la filtración a un medio, me parece incorrecta, es decir, por una sencilla razón. La filtración a un medio, cuando se produce una filtración clásicamente a un medio, existe unas determinadas reglas del propio medio, pues la comprobación de los hechos, un tiempo, todos los reportajes se basan en esto. En cambio, lo de Castelo fue simplemente una captura de una señora puesta en redes a la que se le dio toda la credibilidad. No creo que sea paralelo a una filtración. Y la segunda parte, pues no te tengo que decir nada porque fue estupenda. Vale, Sara, y yo en este sentido, ¿tú crees, o sea, bueno, aparte de una opinión relativa a lo que estamos comentando, ¿piensas que además la sociedad está cada vez más polarizada y más imposible el diálogo? Porque al final, claro, cuando todo el mundo le va bien, o quiere decir total, nadie dice nada, pero cuando hay una crítica es cuando se endurece el diálogo, ¿no? O la movida. Sí, o sea, a mí me gustaría hablar de la sociedad actual, sobre todo de cara a lo que habíamos comentado antes de ofendiditos y piel fina. No creo que mi generación, por poner un ejemplo, que creo que soy la más joven aquí sentada, sea más como, no sé, más frágil o se deje ofender de una forma más simple o tenga como unos estándares más altos. Yo creo que está habiendo un cambio de paradigma. Y creo que durante mucho tiempo un tipo muy específico de personas podían decir lo que le daba la gana sin prácticamente repercusiones y podíamos ver agresiones homófobas, machistas, racistas, etc. en los principales...
¿Perdón? Pollaviejismo también. Sí, había un pollaviejismo espectacular y a nadie le parecía mal y todo el mundo los tenía como los grandes iconos de la sociedad y ni Dios se atreve a cuestionarlos porque tenían todo el poder. Creo que mi generación lo que está haciendo es ser un poco iconoclasta. Se está preguntando, ¿realmente esta gente nos hace gracia? Y se está dando cuenta de que esta gente no nos hace gracia. Y es tan simple como esto, no queremos destruirlos, no queremos matarlos, no lloramos cada vez que escuchamos un chiste machista y nos ponemos a gritar, que es un poco también esa caricatura que se hace de las feministas a través de la extrema derecha, un poco usando como arma este concepto de la cultura de cancelación, en plan, histéricas que están todo el día enfadadas. No, simplemente no nos hace gracia y estamos llegando a la conclusión de que no queremos apoyar este tipo de formato, este tipo de contenidos. Y además esto también... ¿Qué podemos hacer nosotras como consumidoras? Que es realmente lo que nos deja el capitalismo, más que como ciudadanas, como consumidoras. Podemos no apoyarlo. Hay una expresión en inglés que es pon tu dinero donde está tu boca y que viene a decir que tus actos privados, tu forma de consumir y de actuar esté en coherencia con lo que tú defiendes con tus principios. Entonces yo creo que mi generación lo que va a hacer, y no quiero hablar en nombre de nadie, pero es lo que un poco voy viendo, es dejar de apoyar este como sistema paradigmático que teníamos hasta ahora de hombres blancos opinando sobre cosas de hombres blancos. Vale, chicos, ahora mismo es que, ¿sabes lo que pasa? Que vamos un poquito justos de tiempo, entonces me toca despedir a los Zoomers, o sea, Ernelis o Lisesto. Muchísimas gracias por haber estado. O Camilo Sesto. O sea, Liz, qué desaprobación, o sea, esa cara no, qué desaprobación a este sip que he hecho ahora mismo así improvisado. Chicos, yo soy muy básica, ya lo sabéis. Es que traigo un vídeo de Grey Trash que ya no da cabida para vuestras opiniones. Ernesto, Liz, muchas gracias por haber estado un día más con... Esto es cultura de la cancelación. No, esto es una absoluta autocracia y este es el programa que yo presento y si hay que callarse, hay que callarse. Hostia puta, tú imagínate, ¿eh? No, es broma, todo en este tono, chicos. Es que tenéis la piel muy fina, bebés. Bueno, que os quiero mucho, Ernesto, Liz. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues venga, vamos a ver este vídeo de Grey Trash que nos ha preparado para la ocasión. Yo creo que son rachas, son modas, son... yo es que, bueno, a ti te habrá pasado, yo es que he llegado a presentar 4 programas a la vez. Que dices, yo ahí pensaba, digo, no hay otro. Y la historia es que pasas de eso de repente a nada. A lo mejor fue por el día ese en el que, bueno, tiré el café a la cara a un hijo de que me había servido el café ardiendo. Pues otra vez cuando llegué de resaca y completamente desnudo y con gafas de sol y me acerqué a una tía que estaba ahí sentada y le dije... Es igual que una que sale en la serie esta americana de... joder, es que no me sale. No, sí, no me sale. Y estuve así como 30 minutos y la gente diciendo, pero ¿qué está pasando? Y sí, aquello fue... O bueno, la vez que me cagué en directo con Ana Rosa, o sea, la mítica. Ese día en plató estaba el hijo de Ronaldo Nazario, fíjate que por aquel entonces no había ni probado la heroína. Pues me acuerdo que ese día me puse a gritar a un figurante diciéndole, estás riendo de mí, te he visto que vas diciendo por ahí que parezco a Emilio Aragón, yo tengo más dinero que él, no sé qué. ¿Quién me ha robado? Se me iba en aquella época. Puto subnormal. Me acuerdo que había ahí un par de invitados que estaban en plan, oye, pero esto es normal que vuela así y tal. Y... ¿Que te sacaron encima este hombre? Ya, o sea, ya ahí fue cuando me dijo, mira, macho, te tienes que ir, tal. Rosa, estás hablando con Emilio Aragón, ¿eh? Pero bueno, que da igual, el caso es que me cancelaron. Bravo, Grey Trash, siempre grande. Bueno, incorporamos como siempre, porque esto funciona así, a nuestra juventud del Papo al programa para hablar de la cancelación. Entonces, bueno, ella es Jara, tiene 23 años, es publicista, ya hemos contado con ella en otras ocasiones, es una crack. Y él es Daniel Sierra, tiene 19 años y es estudiante de Historia. Chicos, yo os voy a preguntar así, una rondita express, ya sabéis cómo funciona, y es que si habéis cancelado alguna vez a alguien. Bueno, yo más que cancelar, que creo que es una palabra bastante controvertida, yo he dejado de consumir a muchos artistas por acciones que han llevado a cabo en su vida privada. Vale, ¿y tú, Dani? Yo creo que de forma directa como tal, de decir voy a cancelar a alguien, no lo he hecho, pero sí que puede ser una cancelación, por así decirlo, sin que tú quieras. Es decir, que te guste mucho la obra de un artista,
o de un escritor te transmita mucho, pero de forma inconsciente, después de que haya dicho algo que personalmente no te gusta o no compartes, al volver a escuchar esa música o leer un libro no te transmita lo mismo que te transmita anteriormente, aunque esto sea totalmente de forma inconsciente. En este sentido, ¿pensáis que en Twitter se olvida todo en unos días? A ver, yo creo que es que a día de hoy es imposible separar al artista de su obra. O sea, creo que nosotros y nosotras tenemos acceso a la vida privada del artista de alguna manera, que no digo que esté bien o que esté mal, pero es que esto hace muy complicado que si tú sabes dentro de lo que el artista deja ver lo que está pasando más allá de su arte, sigas consumiéndolo con las mismas ganas y que pues como ha dicho un poco Daniel, que te siga transmitiendo lo mismo. ¿Y a ti, Dani, alguna vez te han machacado por algún error o discurso ofensivo? Uy, qué sonrisa, Dani, ¿quieres a ver si vas a ser tú un troll? No, tampoco soy una persona muy activa en redes y no suelo decir cosas muy controvertidas tampoco. Me contengo bastante, me autocensuro, por así decirlo. ¿Y creéis entonces que vuestra generación es una generación de lo que se llama, comillas, ofendiditos? No. O sea, yo creo que somos una generación que se... ¿Perdón? Crítica. Sí, que se preocupa un poco más por su bienestar, por su salud mental, por la salud mental de las minorías, de la gente que tiene alrededor y que quiere cambiar las cosas. Y es que es lo que decía Sara antes un poco, es que ya no nos hace gracia ese chiste, ya fue, ya lo vimos, ya está. O sea, yo creo que no es piel fina, es que estamos intentando cambiar algo que nos ha hecho sentir mal mucho tiempo. Nos vamos un poquito aquí a la mesa, chicos. ¿Y qué querías tú preguntar, Darío? Nada, no, bueno, yo creo que es que me estás tirando de la chaqueta por aquí por debajo, que larga. Sí, con entre el meñique y el anular del pie te estoy enganchando la chaqueta. Nada, es para hacer una ronda, ya que sirva como cierre, pues una idea sobre lo que hemos hablado, pensando un poco en futuro, ¿no? O sea, qué cosas nos gustaría ver, cómo nos gustaría ver que evoluciona esto. Porque Darío y yo somos futuristas. Y pensamos pensamos en qué mejorar. Futurista es llevar neones. No, somos constructivos. Llevar neones somos builders en el Among Us. Futurista retrasar un juego 7 veces. Cara. Al lomo. Edu, futuro, vamos, constructivo. Lo primero, con lo que decía Sara, evidentemente que tu generación tiene la piel fina más que las anteriores, pero no tu generación, toda esta sociedad. Toda esta sociedad tiene la piel muchísimo más fina por una sencilla razón, porque está centrada en el yo. Es decir, se nos dice 24 horas que el mundo está a nuestros pies, y es al revés, estamos nosotros al pie del mundo. ¿Cómo vamos a tener la piel más fina? Todos, no tu generación, todos. De ahí que, como cuento en mi libro, por cierto, se hayan disparado los casos de ansiedad y depresión. Dos medidas absolutas y estemos instalados en los ansiolíticos. Decía Jara que deberíamos preocuparnos por nuestra salud mental. Pues nos está saliendo muy mal, porque estamos medicados, y hablo en general a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, a futuro recomendaría abandonar el yo, abandonar los sentimientos y centrarnos en la racionalidad y ver cosas con juicio crítico, aunque no nos gusten. Ver entrevistas a Abascal, que no pasa absolutamente nada. Y terminar con esta frase clásica de nada del humano me es ajeno. Tratar de entender al otro y las circunstancias del otro, aunque para ti sean aberrantes. Y ya no te digo nada en ficción, porque en ficción puede ocurrir que te estés perdiendo obras donde los valores de la obra son muy superiores a los del autor, como por ejemplo Picasso. Los valores de Picasso, que era un maltratador, eran asquerosos, pero los valores del Guernica son absolutamente universales y hay que defenderlos metiendo a Picasso en el cubo de la basura, ¿no? Y este sería un poco meter a Picasso en el cubo de la basura y quedaos con el Guernica. Sara, tú que cabeceabas, ciérrame por todo lo alto tu movida. Muy rápidamente. Muy bien. Tía, es que Edu es fuerte, ¿eh? Sí. Ha hablado como extra. Además con su sombrero. Es un galán. Comentas que tenemos todos la piel más fina y no me queda claro, creo que ya tampoco puedo responder, pero tampoco me queda claro la piel más fina que cuándo. Comentas que ahora tenemos más depresión y ansiedad que antes. Yo creo que eso tiene más que ver con estar viviendo en una época de postcapitalismo tardío bastante complicada, pero aparte creo que tu generación también tenía muchísima depresión y ansiedad y lo que pasa es que no se trataba ni se diagnosticaba. No. Igual esta depresión y ansiedad tiene algo que ver con el hecho de creer constantemente que estamos todos a los pies del mundo. Yo sí defiendo que nos centremos en los sentimientos y defiendo sobre todo, ya por terminar un poco con qué creo que deberíamos hacer de cara al futuro, que deberíamos siempre intentar buscar que haya
todas las historias posibles y que cada persona pueda contar su propia historia y que no tengamos una historia. Yo he estudiado comunicación audiovisual y la historia del cine durante muchísimo tiempo ha sido la historia del hombre blanco. Quiero que todo el mundo tenga derecho a contar sus historias y que podamos entenderlas todas para entendernos mejor como sociedad. Y si en ese sentido tenemos que dejar atrás un poco al hombre blanco, pues igual era hora. Sí, no he defendido nada del hombre blanco, pero los datos están claros. No sé, Porfas. Tu cierre. No sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar para terminar, pero bueno, simplemente decir que bueno, que hay que calmarse un poco más, ¿vale? Que hay que estar tranquilo, hay que estar sosegado, meterse en la vida de las demás, pues hasta cierto punto, porque básicamente estamos alegando lo que han dicho ellos sobre la vida privada, cosas que han hecho en la vida privada ciertos actores. Es que es curioso porque, claro, es su vida privada y también hay un derecho a la privacidad. Y ahí entramos en otra discusión, en otro melón que no vamos a abrir ahora porque estamos cerrando precisamente. Solamente un punto que es que voy a nivel de reflexión. Oye, que vale, soy generación Z, tenéis entre 20 y 25 años, yo tengo 25 años, estamos todos de puta madre aquí, genial, yo tardío, casi millennial, porque me conectaba a internet con un modem en 56K. Vale, pero la cosa es, tío, que tampoco sois los salvadores del mundo, que los problemas sociales en los que estamos a día de hoy y que ha sido objeto de crítica y de reflexión por muchísimos intelectuales y por muchísimas mujeres y por muchísimos hombres, ¿sabes? O sea, que una chica de 15 años que se meta en Twitter a defender el feminismo no es más feminista que la pasionaria simplemente porque tenga Twitter, ¿sabes? O sea, vamos a tener también un poco de prudencia y de reflexión sobre lo que nos antecede, que sí, que venimos de una mierda, sí, la sociedad era diferente, sí, lo único que nos diferencia no es que vuestra generación sea más piel fina o más tocha o los redentores del mundo, significa que ahora mismo, lo único que cambia es que ahora mismo estamos totalmente globalizados y que tú te puedes comunicar con un tío de América en un segundo a partir de un tuit. Y eso no ha cambiado solo vuestra generación, ha cambiado desde vosotros hasta los baby boomers o su vida entera. Y que por el hecho de tener una edad no significa que tú seas coetáneo y que formes parte del mismo grupo que los demás. Porque entonces te estás metiendo en el mismo saco de la gente que escucha, pues aquí hay tentación, a gente que escucha tal y cual, y pues sois gente que tenéis muchos colores y muchos prismas, ¿sabes? No os parecéis nada el uno al otro. Y ya está. Y ya está. Y amén. Darío, eres mi bebé. Vamos para allá. Es mi hijo, es mi hijo. Era 2013 cuando vimos por primera vez a Willy Rex con una camiseta que rezaba «Si tienes haters es que algo estás haciendo bien». Y no funciona así las cosas. Para empezar, muy poca gente tiene haters y para seguir hay gente a la que simple y llanamente no le gusta lo que haces. Y eso no es solo normal, sino que además está bien. Yo dentro de toda esta movida de la comunicación, redes y demás, tengo un papel, obviamente, que es emisor. Y por supuesto en mi mensaje tengo gran responsabilidad en lo que digo y cómo lo digo, dónde lo digo y con quién lo digo. Pero también formo parte del otro grupo, la mayoría, que es la audiencia. Y la audiencia tiene responsabilidad también en lo que escucha. Tú no puedes escuchar un mensaje y decir, ah, no, es que yo... No. Por tanto, vamos a ser consecuentes con lo que oímos, vamos a paladearlo, degustarlo, intentar sacar una opinión al respecto de las cosas que si puede ser que se realice más de 1,5 segundos después de recibir una información, mejor. If you got haters, you're doing so... No. Nadie tiene haters. Madonna y poco más. Esto ha sido La Repanocha. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Cancelados, canceladores. Tened puentes, debatid, un poco de democracia, amigos, tolerancia, toda esta movida. Pero hoy el cierre es harto especial. Y te cuento el porqué. Porque hacemos 3 años, cumplimos 3 años en Place y lo vamos a celebrar mañana con una... ¡Vamos! ¿A dónde van tus impuestos? A series, debates, cosas de interés, actualidad, entretenimiento. Se ríen, pero nos dieron un Ondas y más que nos van a dar, que lo vamos a recoger Darío y yo así. Bueno, vamos, LeBron James. Mañana a las 7 de la tarde, viernes, vamos a celebrarlo por todo lo alto. Telefiesta, telebotellona, a pasarlo bien. Vais a flipar. ¡Vamos a ese Place! Iba a hacer un calvo, pero digo, no, es que me cuesta mucho desatarme esto. Place, tu casa.